¿Qué sabemos del libro de Hebreos? ¿Qué conocemos, o así por encimita de lo que trata el libro de Hebreos? ¿A quién fue escrito? No fue escrito a los hebreos, pero tiene que haber una conexión muy grande con ellos. ¿Quiénes son los hebreos o quiénes llegaron a ser los hebreos? Los judíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un grupo de judíos llega a escuchar el evangelio, obedece el evangelio, más ahora quiero volver a lo que yo hacía antes. No me siento muy compenetrado con lo que la Biblia me está diciendo hoy en día, o lo que estos hombres, en este caso para nosotros la Biblia, o en este caso para estos hombres, lo que Jesús o los apóstoles le hacían saber, o los hombres que habían llegado le hacían saber. Entonces, se daba esa situación de que este tipo de personas se estaban tratando de volver al judaísmo, y probablemente los gentiles también estaban tratando de volver a su vida anterior. Hay muchas personas que hoy en día vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, llegan y la obedecen, pero meses después de que esto no es para mí, quiero volver atrás. Es ahí donde vemos entonces la conexión de que esta carta escrita a los hebreos es tan necesaria para ellos como lo es para nosotros, y nos hace saber qué es lo que hemos de hacer. En el libro que el hermano Taylor escribió al respecto, dice: el judaísmo, que es la creencia de los judíos, fue siempre una amenaza presente para los cristianos judíos e incluso para los cristianos gentiles en el primer siglo. Pocos en el mundo protestante tienen conocimiento de si estamos bajo Moisés, Cristo o ambos. Y ese es el detalle. Muchas personas dicen que no, porque el mandamiento tal dice no matarás. Tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Pero no estamos bajo esa ley. Es cierto, no debo matar. El Nuevo Testamento me da grandes ejemplos y enseñanzas de por qué no debo de matar. Más, no estamos bajo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés, ¿qué objetivo tenía? Preparar al pueblo para que viniese el Mesías. Una vez que vino el Mesías, se completó todo eso. Entonces, como menciona el hermano aquí, tanto interés que la gente da a los 10 mandamientos hoy en día, que los imprimen en afiches y los ponen por las calles, de que hay que cumplir los 10 mandamientos, se pasan en eso. Estamos bajo los conceptos y mandamientos cristianos, no bajo los mandatos mosaicos ni los mandamientos del Antiguo Testamento. El libro de Hebreos deja claro que el sistema mosaico ha sido abolido para siempre. No estamos bajo esa vieja ley. Porque si estuviésemos bajo esa vieja ley, tendríamos que tener aquí un altar y tendríamos que traer animales para degollarlos y para sacarles la sangre y para sacrificarlos. Tendríamos que formar parte de lo que es la circuncisión y todo ese tipo de cosas que no hacemos. E incluso muchos de los judíos actuales tampoco lo hacen, porque no vemos que ellos vayan a Jerusalén al templo, porque ya no existe el templo. ¿Qué es lo que existe ahí? La mezquita, creo que se llama, ¿verdad? Es eso lo que existe hoy en día. Entonces, ellos no pueden decir, vamos al templo a hacer el sacrificio. Hoy no tienen esa oportunidad. Sin embargo, muchos de ellos tratan de decir que aún están bajo esa ley, a pesar de que la han modificado tanto. Entonces, es de ahí la importancia del libro de Hebreos, porque eran cristianos que trataban de volver a su religión anterior, y el escritor de los Hebreos, que no se nos dice quién es, mas muchos pensamos podría ser Pablo por la similitud del libro y sus escritos, nos hace saber esto es lo que ustedes necesitan saber para no volver allá atrás, porque realmente Cristo es superior, que eso es lo que representa el estudio todo que estamos haciendo en este trimestre. Hebreos 1.4 nos dice que Jesucristo fue hecho tanto superior a los ángeles. ¿Cuántas personas andan por ahí con el deseo de ver un ángel? Ay, qué bonito, un ser celestial. Pero Dios nos dice, Jesucristo es superior a esos ángeles. Mucho más, heredó más excelente nombre que ellos. Su nombre es más importante que cualquier ángel que se me aparezca ahí con esas alas y ese poco de luz, como la gente lo imagina. Y ese término superior se menciona muchas veces en esta carta. ¿Por qué? Porque el énfasis es poder hacerle ver a la persona que la lee, Cristo es superior en todo. Vemos que, por ejemplo, la palabra griega, kratón, proviene de kratos, que significa fuerte, y que se utiliza muchas veces en esta carta, especialmente 12, y vemos varios pasajes en los que se nos dice que es superior, cosas mejores, mejor, y sigue haciéndonos saber, todo en la vida, todo lo que se nos enseña acerca de Jesucristo es superior a todo lo demás, superior en su sacrificio, superior en su servicio, superior en su sacerdocio, superior que los ángeles, superior que nosotros mismos. Pero vamos a estar viendo eso
durante este trimestre. Como mencionaba, la semana pasada tuvo que haber sido una clase de introducción al libro de Hebreos, y hoy vamos a estar hablando acerca de la obra o el trabajo de Cristo en la restauración del hombre. Cómo Jesucristo es importante en hacer que el hombre vuelva a renovarse, vuelva a restaurarse con Dios, vuelva a reconciliarse con Dios. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, y parte del material de estudio es basado en el libro escrito por el hermano Hampton, que precisamente se llama Cristo Superior. Entonces empezamos con esta lección del trabajo de Cristo en la restauración del hombre. ¿Y cómo vamos a llevar este estudio? Vamos a tratar de leer todo el libro de Hebreos, viendo pasaje por pasaje y estudiándolo, meditando al respecto. Empezaríamos hoy en Hebreos 2, versículo 5 en adelante. Vamos a leer los primeros 4 versículos, Hebreos 2, 5 al 8. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Alguien que lea Salmos 8, 4 al 6. Amén. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Mismas palabras, o casi las mismas palabras que acabo de leer en Hebreos 2. Y Hebreos 2.5 nos dice, alguien testificó en cierto lugar. ¿Quién fue ese alguien? El rey David en ese salmo. Entonces, el mundo que se habla en ese pasaje que acabamos de leer, ¿es para los ángeles o para el hombre? Es la parte que vamos a ver brevemente. Primero que nada, el primer versículo dice que los ángeles no tienen dominio sobre el mundo. Dice el mismo, el versículo 2.5 dice, pero no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Ya? Génesis 1, 28 al 30 se nos dice cuando en la creación del hombre se le dio potestad, se le dio dominio sobre toda la criatura, sobre toda la tierra. ¿Ya? Entonces, los ángeles en un momento se menciona, ellos tienen poder sobre esto o son dueños de cierta parte. ¿Ya? Es lo que nos está haciendo saber el escritor de los Hebreos en este caso. Los ángeles no tienen potestad, no tienen dominio sobre el mundo venidero. Ahora bien, ¿qué piensa la gente es ese mundo venidero? ¿Qué piensa la gente que el escritor se refiere por mundo venidero? ¿Qué piensan ustedes puede ser ese mundo venidero del que está hablando allí? El reino de Dios. El reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? O sea, el reino celestial. Pensamos eso. ¿Cuál es el reino celestial? La iglesia. ¿Verdad? Entonces estamos bien claros. Para algunos, simple y sencillamente pensaran ese momento que ya estemos en el cielo. Algunas denominaciones, algunos estudiosos tratan de hacer ver de que ese mundo venidero es lo que viene después de esta vida. Más recordamos, ¿cuál es el propósito de la carta a los hebreos? Que aquellos que querían devolverse al judaísmo o a lo que practicaban anteriormente no lo hagan, sino que se mantengan en el camino de lo que Cristo ha demostrado ser superior. Entonces, no se trata del judaísmo, como lo vivían ellos, sino se trata de la era cristiana, que empezó ese primer siglo y que seguimos nosotros en ella. Entonces, cuando se nos dice que los ángeles, no se sujetó a los ángeles el mundo venidero, lo que se nos quiere decir que no se sujetó a los ángeles la era cristiana. No estamos bajo el poderío o el mensaje de un ángel, estamos bajo la potestad o autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Se trata del mundo en que vivimos actualmente. Pero ¿cómo el hombre puede tener el dominio sobre esta era? Es la pregunta que nos hacemos. Si el hombre se le está dando dominio en la era cristiana a través de Jesucristo, ¿cómo podemos tener ese dominio? Siguiendo el ejemplo dado por Jesucristo. ¿Verdad? ¿Qué hizo Jesucristo? Fue un hombre como nosotros. Fue deidad, o mejor dicho, es deidad y es hombre. La Biblia nos habla claramente de eso. Sufrió, comió, pasó hambre, pasó tantas dificultades, igual que nosotros. Lo que hizo uno de nosotros. Cuando Cristo murió, lo hizo por toda la humanidad.
Y no vamos a leer 1 Corintios 15 porque es un capítulo muy largo, pero es un capítulo que Pablo dedica a escribir acerca de la resurrección de nuestro Señor. De allí que Él fue coronado de gloria y de honra. Leamos Hebreos 2.9 que no lo leímos anteriormente. ¿Qué dice? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Okay. Entonces aquí se nos dice que en ese momento en particular, mientras Jesús estuvo caminando en esta tierra, fue un poquito menor que los ángeles. No tenía la misma potestad que los ángeles tenían de ir y venir al cielo. Jesucristo fue uno de nosotros. Eso es lo que nos está haciendo saber en este pasaje. Y tal como acaba de leer la hermana, debido a ese sacrificio que Él hizo, fue coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte, ¿verdad? Porque ninguno de los ángeles ha padecido la muerte. Dios Padre no padece la muerte, el Espíritu Santo no padece la muerte, pero Jesucristo se hizo uno de nosotros y murió en la cruz en obediencia al Padre. Él se sometió a la voluntad del Padre, se humilló, obedeció y murió en la cruz. De eso leemos en Filipenses 2, 5 al 11. Entonces nos da ese ejemplo de que debemos tener ese sentir, ese pensar de Jesucristo, que fue voluntario a hacer la voluntad de Dios. Leamos ahora Hebreos 2.10. Seguimos con parte del estudio. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es ese cuya causa son todas las cosas? ¿Qué podemos comprender en base a esa primera línea del versículo 10? Aquel por cuya causa son todas las cosas o por quien todas las cosas subsisten. Dios. Correcto, Dios Padre, ¿verdad? Correcto. El Creador. Y tal como leemos, Él nos está hablando de un autor perfecto, pero antes que ese autor que se menciona en ese pasaje, se nos está dando que Dios Padre es la razón principal y poder detrás de la creación. Leamos Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que lo fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué respuesta puede haber para esas preguntas? El hombre no puede darlo. No tiene conocimiento absoluto de cómo ocurrieron todas estas cosas. De ahí que Pablo nos hace saber en la carta a Romanos la profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. El hombre no tiene a la fecha, con tanta tecnología y tanto conocimiento que se hay, la forma de responder a estas preguntas. ¿Quién aconseja a Dios? ¿Quién es el que le dice a Dios si debe o no debe hacer las cosas? Nadie tiene ese poder. 1 Corintios 8, 6 nos dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo en esa carta a Corintios nos hace saber, Dios y Jesús están en la misma página, están trabajando uniformemente en este detalle de que precisamente sabemos que Jesucristo incluso fue parte del momento en que todo fue creado. Parte del propósito dado por Dios, de acuerdo a lo que leímos en Hebreos 2.10, es que Jesús era el llevar a muchos al cielo o a la gloria, como dice el versículo 10, ¿verdad? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, nos dice el versículo 2.10. ¿Qué dice el inicio de la oración de nuestro Señor Jesucristo a Dios, como leemos en Juan 17, cuando empieza a orar acerca de que su momento ha llegado? Leamos esos primeros 4 versículos. Juan 17, 1 al 4. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti,
como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Incluso en la oración él continúa hablando sobre los discípulos, sobre los apóstoles y sobre aquellos que van a llegar a escuchar de Jesucristo a través de los apóstoles, a través de los escritos. O sea, en esa oración él no solamente ora por quienes se compartieron con él mientras estuvo en la tierra, sino por toda esta nueva generación en la que incluso estamos nosotros incluidos para ello. Pero vemos que efectivamente parte de ese propósito de Dios de preparar o de enviar a Jesucristo era para que Él nos pueda llevar a la gloria, para que nos pueda llevar al cielo, para que podamos gozar de la vida eterna. Continuamos porque vemos que se refiere a nosotros como hijos. ¿Okay? Pero para muchas personas ya somos hijos de Dios porque somos creación de Él. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Más, este tipo de hijos involucra algo más. Involucra una adopción. Romanos 8:15, alguien que lo lea, por favor. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Que sería lo mismo que decir Padre, Padre. O sea, Dios es nuestro Padre, hemos sido adoptados por Él para formar parte de su hermosa familia. Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Volvemos a ver el énfasis que Pablo, en este caso el escritor a los Hebreos hace, en referencia a lo que escribió Pablo a Gálatas, de que tenemos una conexión con Dios, en el sentido de que ya no somos simplemente su creación, sino que gracias de nuestra obediencia al Evangelio, somos adoptados por Dios como sus hijos. Y qué hermoso saber que precisamente para que esta adopción se diera, el autor que permite esta adopción tenía que perfeccionarse. ¿Y cuántas veces hemos hablado acerca del término perfección? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Es alguien que está sin error alguno? Jesucristo es el único que fue así. Pero, ¿qué causó que Jesucristo fuese sin error alguno? Él vivió en la tierra sin pecado alguno, pero de igual manera se sometió a lo mismo que nos sometemos nosotros. Involucra la perfección, recordemos, involucra algo completo. Ya, no se queda nada por fuera, es un todo. Entonces, sin las aflicciones, Él no hubiese podido ser perfecto. Jesucristo sufrió los latigazos, sufrió humillación. ¿Qué más sufrió? La cruz. ¿Verdad? Sufrió hambre, si se puede decir, porque fue una noche larga. Y sea como sea, quien pasa toda una noche en vela, anda con hambre. ¿Verdad? Entonces, sufrió muchas cosas, pero si Él no hubiese llegado a sufrir esas cosas, no sería el Señor al que nosotros nos referimos hoy como nuestro Salvador. Leamos Lucas 24:26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesucristo está haciendo esa pregunta, está haciendo saber que yo tengo que sufrir esto, tengo que pasar por estas cosas, es parte del plan del Padre. Y el escritor de Hebreos, en esta misma carta que estamos estudiando más adelante, nos vuelve a tocar este tema y nos aclara un poco mejor lo que quiso decir cuando leemos ese pasaje del autor perfecto. Dice en el Hebreos 5:8-9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesucristo, a través de su ejemplo, a través de sus enseñanzas, nos da la oportunidad de llegar a ser como Él, en el sentido que nos enseña que si obedecemos a Dios, o obedecemos lo que Jesucristo nos deja como mandato, de la misma manera que Él hizo con el Padre, nosotros tenemos la misma oportunidad de formar parte de su familia, de ser hijos de Dios. Y el término arquegos, que es traducido aquí como autor, también es traducido como príncipe en Hechos 5:31. Alguien que lea Hechos 5:31, por favor.
perdón de pecados. Ujú. Muy bien, cuando hablamos de príncipe, especialmente en los cuentos de hadas, ¿qué se refiere un príncipe? El hijo del rey. El hijo del rey. Lo asumimos así, nada más nos vamos a ese punto de que es el hijo del rey. Pero por lo general no solamente el hijo del rey, por lo general es el primer hijo del rey, El heredero, ¿verdad? ¿Qué es un autor? el que crea que Ujú. Ok. ¿Qué sabríamos de Romeo y Julieta si Shakespeare no lo hubiese escrito? No, ¿verdad? Tal vez alguien hubiese visto la otra historia que Ana y Pablo, no sé, ¿verdad? O José y Gianni. Pero Shakespeare hizo la obra Romeo y Julieta, que muchos conocemos, es el autor de eso. Igual que está la señora que hizo los cuentos de Harry Potter, o los otros que escribieron las demás novelas actuales que por ejemplo la gente lee, ¿verdad? Hubo alguien que dio inicio a eso. Ese alguien y esa palabra, arqueros, no solamente es autor en este pasaje, sino que nos hace saber que es un príncipe, es el primogénito de Dios, es el que sigue en ese reinado. Y es interesante lo que el señor Vine, en el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, dice particularmente de este pasaje. Tal como leemos, dice en Hebreos 2.10, la palabra sugiere una combinación del significado de conductor o caudillo con aquel de la fuente donde procede una cosa. Ya, no es simplemente el que lleva a hacer algo, sino que en este caso, este príncipe, este autor, va más allá de simplemente llevar a cabo una obra, sino lo que va a hacer al respecto. Que Cristo sea el príncipe de la vida significa, como dice Crisóstomo, que la vida que él tenía no provenía de otro. El príncipe o autor de la vida tiene que ser aquel que tiene la vida de y en sí mismo. No nos queda muy claro, y por eso que hago la aclaración y menciono unos pasajes que vamos a leer para ver en sí qué es lo que está tratando de decir sobre este autor de la salvación, sobre este príncipe de la salvación. ¿Qué dice Juan 1, 3 al 4? amén. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y los pasajes anteriores que nos dicen que Jesucristo era el verbo, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y nos dice entonces que Jesucristo es partícipe de ese inicio, de esa creación que Dios hizo. Él estaba presente allí. Jesucristo no es el que nació 2000, bueno, casi 4000 años después, ¿verdad? El Jesucristo hombre fue el que nació en ese momento, pero Jesucristo deidad estaba desde el principio con el Padre en la creación. Continuamos para comprender más, leamos 10, 17 al 18. Juan 10, 17 al 18, perdón. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Leímos cómo todas las cosas fueron por Él, en Él estaba la vida, lo que leímos en Juan 1, pero ahora en Juan 10 dice, nadie me está quitando la vida. Yo me estoy ofreciendo a darla para cumplir con la voluntad del Padre. ¿Ya? Ninguno de nosotros puede decir que nosotros podemos dar vida. ¿Ya? Un hombre y una mujer se juntan, pero al final de cuentas es Dios el que decide si en esa relación sexual hay un bebé de resultado. ¿Verdad? Pero yo no puedo decir que yo doy vida. Jesucristo sí lo dice. Él es el autor de salvación, es el autor de vida. Y Juan 14:6, ese lo conocemos muchos. ¿Qué es lo que dice? Él es el camino, la verdad, ¿y qué más? Y la vida. ¿Verdad? Vamos a leerlo, alguien que lo lea rapidito. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguno de nosotros puede llegar a Dios
y ser salvo y estar en ese lugar que era preparado para nosotros, si no es a través de Jesucristo. Entonces aquí podemos comprender que es un autor perfecto en el sentido de que él hizo todo lo que era requerido para tener el derecho de recibir este honor, esta bendición de que a través de su obediencia a Dios, sin pecado, nos da la oportunidad de que podamos estar con Dios cuando ese día llegue. Continuamos en Hebreos 2, vamos a leer versículos 11 al 12. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Aquí el escritor de Hebreos vuelve a citar a David en el Salmo 22, versículo 22. ¿Qué es lo que está haciendo el escritor de Hebreos? Ustedes quieren devolverse al judaísmo. Miren que el judaísmo no es completo hasta que Jesucristo vino. Y ahora estamos en una nueva era, en una nueva etapa. Pero el que santifica, los que son santificados de uno, son todos. ¿De quién somos? Del Padre, ¿verdad? Dios Padre. Entonces, el que santifica a Jesucristo y a quienes santifica a Él, que somos nosotros, formamos parte de un uno que es, en base, pertenecemos a Dios. Por lo cual, Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos y menciona esa cita por parte de David. Ahora veamos al respecto de los hijos de Dios son santificados. ¿Qué significa santificado? Lo hemos hablado bastantes veces. Es como los católicos tienen cientos de santos. No. ¿Qué involucra ser santo o santificado? Que me hagan una placa en la que diga Marlon fue un santo. Llevar una vida acorde con lo que Cristo quería. Por eso, pero en sí, el término santificado, ¿qué quiere decir? ¿No se acuerdan? No importa. Santificado simplemente quiere decir ser separado. ¿Ya? De ahí, el católico separa a ciertos personajes en la historia para hacer decir, este es el san no sé qué, y este san no sé qué hizo tanta cosa por la humanidad, y por eso lo hemos separado para que la gente le adore. Aunque digan que no, lo hacen. Porque la Biblia nos dice que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo el hombre. Sin embargo, hay quienes rogan a, creo que San Antonio por un matrimonio, no sé a quién por un trabajo, y a no sé quién por no sé cuánto, y a no sé quién por el amor. Ya. Pero Dios nos dice claramente en su palabra, solamente hay un mediador entre Dios y el hombre. Todos los que obedecemos el Evangelio somos santos, somos santificados. ¿Por qué? Porque nos hemos separado del mundo para formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Jesucristo, cuando obedecemos el Evangelio y somos bautizados por el perdón de nuestros pecados, nos añade a su iglesia. Hechos 2:47, que Efesios 1:22 al 23 nos dice que Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces, tenemos ese detalle. Cuando alguien habla de santos allá afuera, hay que hacerles saber, santos son los que han obedecido el Evangelio, porque se han separado del mundo para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿para qué es necesario? ¿Cuál es el motivo de que seamos separados? Lo estamos estudiando el jueves en la noche, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Estamos hablando de que debemos dejar las obras de la carne y dedicarnos al servicio de Dios. Ese es el objetivo del cristiano. Apartarse del mundo, dejar las costumbres mundanas y poder dedicarse a hacer la voluntad de Dios, ya sea cuando oramos, cuando nos reunimos para adorar, o cuando salimos a la calle y tratamos de buscar que otras personas puedan ver el mensaje de Dios. Es Jesucristo que nos santifica, como ya hemos mencionado, y qué hermoso saber que compartimos el mismo Padre con Jesús. O sea, nos hace llamar hijos, pero también nos hace llamar, Jesucristo nos hace llamar, que Él se siente bien de llamarnos hermanos, en base a lo que leemos en Hebreos 2, 11 al 12. David rogó por ayuda ante los peligros que enfrentaba, y eso es lo que leímos 22, pero que era el versículo 12 del texto que estamos estudiando. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. David estaba buscando ese apoyo, se sentía solo. Y es que el Salmo 22 tiene mucha importancia con eventos en la vida de Jesucristo, especialmente lo que nuestro Señor dice en Marcos 15:34. Veamos Marcos 15:34.
a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si en nuestras Biblias vamos al Salmo 22, el versículo 1, vamos a leer esas mismas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pasaje nos dice que traducido lo que Jesús dijo es eso. Porque lo que salió de la boca de Jesús fueron esas palabras hebreas. ¿Cuál es la importancia de que hayan puesto que traducido es? No necesariamente para nosotros, porque así como dice el texto original. Pero, ¿qué pasa si hubiésemos vivido en Panamá hace 500 años? Cuando aún no era siquiera Panamá. Cuando tal vez era un área de tribus. ¿Qué idioma hablábamos en ese tiempo? El idioma de las tribus en ese caso. Entonces, si alguien quiere decirnos algo que hablaba la tribu en ese tiempo, y en este tiempo ya nadie habla ese idioma, no sabemos lo que dice. ¿Y qué es lo que había ocurrido? A través de las distintas civilizaciones, a través de los distintos cautiverios, a través de los distintos imperios, se había perdido entre muchos de los judíos el conocimiento de la lengua hebrea. Entonces, cuando Jesús dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, lo que está diciéndonos es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando esas palabras que David había dicho en ese salmo. Debemos dar gracias a Dios por ser sus hijos y a Cristo por ser sus hermanos. Leamos versículos 3 al 15 que están en pantalla. Hebreos 2, 3 al 15. ¿Algún voluntario? Me gusta que busquen en sus Biblias y no confíen en lo que está en la pantalla. Esa es la detalle de escudriñar las escrituras, no confiar en lo que alguien pone, sino lo que la Biblia misma dice. Entonces, ¿qué dice Hebreos 2, 3 al 15? Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Okay? Entonces tenemos en este texto, lo que estamos leyendo, vemos que dice, yo confiaré en él, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Es una citación de lo escrito por Isaías en capítulo 8, versículos 17 y 18. Isaías era conocido como el príncipe de los profetas. Era alguien muy admirado por el pueblo de Israel, al punto que algunos pensaban que Jesucristo quizás era la reencarnación de Isaías. Pero tenemos entonces que vemos cómo el escritor de los Hebreos sigue buscando en la fuente principal, en lo que los hebreos conocían, en lo que los judíos conocían, de que vean, somos parte de este proceso. No volvamos atrás porque no hay nada que buscar allá atrás porque ya se cumplió. Entonces, cuando vemos en este texto, vemos que hay una parte importante porque Jesucristo fue un hombre como nosotros, pero Él conquistó a la muerte. Ninguno de los que estamos aquí puede decir que mañana me muero y 2 días después me levanto de vuelta y ando por aquí como si nada. Jesucristo sí lo logró y el texto nos hace saber mucho la razón por qué. Fue hombre y puso su confianza en Dios el Padre, primero que todo. Jesús y los hijos de Dios tienen un fuerte lazo que los une, que es precisamente Jesucristo no es simplemente deidad, es humano como nosotros. Jesús vino para destruir, y me gusta cómo es la palabra traducida como destruir en este pasaje, fue traducida en 1 Corintios 15, 24 al 26, que dice suprimir todo dominio. Si en este momento yo le doy las llaves del carro a Jonathan, él tiene dominio del automóvil, puede hacer con él lo que él quiera. Por el momento que le quito esas llaves y las destruyo, no hay forma de que él pueda ni siquiera entrar al auto. ¿Verdad? Es de esa destrucción que es lo que dice Jesucristo. A través de su muerte le dio destrucción total a todo el poder que tiene Satanás. Y lo que continuamos en este texto vemos que también la definición de esa palabra destrucción dice reduce inactividad, a ineficacia. ¿Qué significa? Es como cuando alguien lo despide de una empresa, ya no puede hacer nada más en esa empresa. El diablo ha sido destituido. El poder que él tiene actualmente es nada porque ya Jesucristo le venció. El detalle es que Satanás ya anda buscándonos para destruirnos de otra manera. Gracias a su sacrificio, los hijos de Dios somos libres del temor a la muerte. Recordamos que dice Filipenses 1:21, palabras de Pablo, ¿qué es lo que decía? Para mí, el vivir, ¿qué es? Es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Okay. Hoy en día los cristianos podemos tener la satisfacción de saber si me muero y he vivido la vida como Dios espera que la vida,
yo sé que tengo un buen porvenir, un buen destino en mi futuro. ¿Ah? Sé que cuando ese día venga, Dios me va a tomar y me va a llevar allí. Muchos a veces pensamos que yo no me quiero morir hoy. Yo quiero ver a mi hijo tener hijos, a terminar su carrera. Yo quiero tantas cosas, aún quiero ver. Pero el cristiano no tiene necesidad de preocuparse por eso. Porque tenemos la bendición de saber, si yo muero hoy, es ganancia si muero hoy es ganancia. Mientras vivo, es Cristo. Mi servicio al Señor, porque eso le espera de mí, porque por eso Él pagó con su sangre, por mí. Pero si me llego a morir, y he vivido acorde a la voluntad de Dios y obedecí a su voluntad, es una gran ganancia. No pierdo nada. Entonces, el Hijo de Dios, que somos nosotros, pues los hijos de Dios, que somos nosotros, los cristianos, tenemos la libertad de no temer a la muerte. Muchos que andan en el mundo sí temen a la muerte, ¿por qué? Me estoy portando mal. Mucha gente que dice que sí, me gusta y conozco la Biblia y creo en Jesús, pero yo quiero disfrutar un poquito más, denme un par de años y ya cuando esté más viejo, hago lo que ustedes me están pidiendo. Van a haber personas que conocemos, personas que tal vez nos han dicho esas mismas palabras de que la vida hay que vivirla, solo se vive una vez, ¿verdad? Pero el detalle está en que yo no sé si mañana esté vivo. Y esa es la parte que al menos para nosotros hay una paz. Los que hemos obedecido el Evangelio tenemos esa paz de que pase lo que pase aquí en adelante, si yo sigo en el camino, si sigo en la senda, si sigo siendo fiel, no hay nada que yo vaya a perder. ¿Ya? Si nos alejamos de la verdad, ya es otra historia. Los últimos versículos para nuestro estudio en esta mañana, 16 al 18, que creo que con eso terminamos el capítulo 2. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Satanás fue un ángel, ¿verdad? Cristo no vino para rescatar a Satanás, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y Abraham es conocido como el padre de multitudes. Y no se trata de las multitudes de ángeles, sino de multitudes de seres humanos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesucristo pasó las mismas necesidades que nosotros pasamos, siendo humano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Jesucristo todo lo que hizo fue en base a la voluntad de Dios para darnos ese mensaje de lo que debemos de hacer como Él lo hizo, para expiar los pecados del pueblo, que es hacer ese sacrificio vivo como los judíos hacían cada año, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, como decimos muchas veces cuando evangelizamos, las personas no van a hacer lo que nosotros no hemos hecho. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo quiero obedecer el Evangelio, pero quiero hacerlo con mi hermano, así que hay que estudiar primero con mi hermano. El detalle está en que le estoy dando largas y mi hermano va a hacer, si este me está enseñando, pues no lo hace, porque yo tengo que hacerlo. ¿Ah? Porque se hace ese tipo de situaciones, pero Jesucristo fue tentado y eso nos hace saber que nosotros también tenemos tentaciones, mas Jesucristo logró vencerlas. Entonces, precisamente este pasaje 16 al 18 nos hace saber por qué vino Jesús a la tierra. El pasaje 31 nos hace saber y recordamos lo que dijo Jesús cuando visitó a Zaqueo, cuando lo estaban criticando de que cómo es posible que pueda estar con ese pecador. Pero ese pecador también era hijo de Abraham, también es descendiente de Abraham, y Jesucristo lo que hace saber, hubo salvación en esta casa. Jesús, la salvación en esa casa estuvo en ese día, porque en primer lugar es alguien más descendiente de Abraham, y el objetivo, el propósito por el que Jesucristo vino es, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hay varias parábolas que nos habla acerca del valor de cuando algo está perdido. Y recordamos que los cielos, los ángeles en los cielos se regocijan por un pecador que ha sido salvo, ¿verdad? Que ha sido rescatado. Jesús no vino a rescatar a los ángeles. Los ángeles fueron diseñados por Dios con un propósito, llevar el mensaje de Dios y llevar a cabo ciertas tareas que Dios pone en ellos. Satanás se apartó de esas reglas, ¿verdad? Pero ellos saben lo que pasa con ellos. Me aparto, sé para dónde voy, sigo en el camino correcto, sé para dónde voy. Pero Jesucristo no vino a rescatarlo a ellos, vino a rescatarnos a nosotros, vino a rescatar al hombre. Y no solo tuvo que perfeccionarse como sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? No era que Jesucristo se paraba y que, bueno, voy a predicarle sobre esa lámpara. Jesucristo daba enseñanzas vivas, pero acorde a todo lo que es la voluntad de Dios. No hablaba por hablar, sino que sabía lo que estaba hablando y por eso se perfeccionó, por eso se hizo completo en el mensaje que él predicaba, no solo en palabras, sino en hecho, sino también en la oferta perfecta, la oferta completa. Ya. Más adelante el libro de Hebreos nos dice
que Él fue el último de los sacrificios. Después de Él no hay necesidad de un sacrificio más. También nos hace saber que Él murió una vez, como cada uno de nosotros morirá una vez. Entonces, fue tentado, mas no pecó. Hebreos 4:15 nos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A través del sacrificio de Jesucristo es que nosotros llegamos a ser justos ante los ojos de Dios. ¿Ya? Él se sacrificó, Él dio su vida, Él dio su sangre. Si yo me someto a la voluntad de Él y hago lo que Él me pide, tengo la oportunidad de que soy justo ante los ojos de Dios. Él se sacrificó, Él murió y todo, mas yo decidí no hacer lo que Él me pide, no soy justo ante los ojos de Dios. Tan simple como eso. Entonces Jesucristo vino y efectivamente lo que está haciendo el escritor a los hebreos saber en este momento es, hay una oportunidad de ser salvos, pero si ustedes vuelven hacia atrás, no es esa la oportunidad, porque van a estar esperando un Mesías que ya vino. Él es nuestra fuente de valentía, nuestro socorro, cuando pensamos en rendirnos debido al sufrimiento. La vida cristiana no es fácil, eso ya lo sabemos. La vida cristiana va a estar llena de sufrimiento y de dificultades, pero Jesucristo es el que nos da la fortaleza en seguir adelante. ¿Alguna pregunta de lo que hemos estudiado esta mañana? ¿No? Ok, excelente. Entonces para la próxima semana el tema a cubrir sería cuidado con la incredulidad. Y tristemente hay muchas personas que dicen ser cristianos pero no tienen sus dudas de si realmente lo son. Entonces sobre eso estaremos hablando la otra semana en base a este estudio que estamos haciendo de Cristo superior basado en el libro de Hebreos. Si no hay preguntas ni comentarios, Dios les bendiga ricamente y que tengamos un buen día.